Shabbat Shalom de nuevo, ya para darles la bienvenida a todos. Espero que los demás se vayan uniendo en el transcurso de la clase. Hoy vamos a continuar con la mitzvah 236, que es la 236 de 248, el primer bloque. Ya luego tendríamos que iniciar el recorrido de las 365 mitzvot prohibitivas. Pero, insisto, que como ya hemos dicho varias veces, puede ser que haciendo una auditoría tengamos que reconsiderar, sea para reducir o para ampliar el número de las mitzvot. Este número ha venido siendo utilizado desde la época del Talmud de Babilonia, 613, por eso es tan famoso, ¿no? Pero estamos para evaluar todas las cosas. Muy bien, vamos a ir al grano y en esta ocasión empezamos con el libro de Éxodo capítulo 21, que básicamente va a encerrar todas las mitzvot que vamos a estudiar en el día de hoy. La 236 dice, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado el procedimiento legal correspondiente al que causa un daño a su prójimo. Este es un marco general. Y para referencia a esta mitzvah vamos a leer Éxodo 21 a partir del versículo 18, que aquí ya lo tengo previamente localizado para ir agilizando. Y dice de la siguiente manera, dice, y cuando tengan un pleito hombres, un pleito, un problema, y golpee un hombre a su prójimo, Be'even o Be'grof, sea con una piedra o con el propio puño, Beloyamutz, si no muere, Benafal le Mishkav, y llega a caer en lecho, o sea, a convalecer, ¿no? Im yakum vehithalech bahutz, si él se levanta y se puede conducir por fuera, mira la especificación que hace, ¿no? Al mishanto, sobre su bastón, benikahmake, quedará inocente el golpeador. O sea, inocente en el sentido de no ser conducido a una pena capital, porque claro está que, como lo vamos a ver a continuación, en el momento en que se produzca una defunción por efecto directo de esta acción, la pena que viene es la muerte. Entonces, mira cómo termina diciendo, Rak, Shifto, Yitem, Berapo y Rapé. Solamente que su shiftó, su habitar dará. Esa es una expresión idiomática que hay que explicarla. Su habitar dará significa es que el tiempo que le represente quedarse en reposo o habitando en la casa para recuperarse, eso se lo dará. Y el propósito es rapó y rapé, de tal manera que él le proporcione lo necesario para la salud, para la sanidad o salud, según sea el caso. Hasta ahí llega el enunciado general, que tiene que ver con una reposición, y esto es muy importante enfatizarlo, porque es lo que se llama en literatura jurídica el espíritu de la ley. Es decir, el propósito es restaurar, no otra cosa, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de funcionalidad ir a, no sé, a golpear al otro para que también se enferme durante varios días, no tiene ningún sentido. Y con esto quiero ir introduciendo el hecho de que esta legislación ha sido mal entendida a veces, y de hecho ha sido muy malicioso poner en las traducciones castellanas la ley del talión. Si vamos a buscar, porque estuve buscando esta palabra muy curiosa, aquí tenemos esta página de etimología y ya lo tenemos. La palabra talión viene del latín talio, talionis, término que designaba un arcaico tipo de castigo o pena jurídica exactamente igual que el delito cometido. En Roma, esto es un arcaísmo desusado del que solo queda algún resto en un par de disposiciones de la tabla 8 de las leyes de las 12 tablas del año 450 a.C. O sea que la Torá es muchísimo más antiguo que esto. Y luego desaparece por completo el derecho romano, que casi desde sus orígenes tiene como principio restablecer la justicia y no cometer nuevas injusticias con sus sentencias. O sea que es un error tremendo llamarle a esto ley del talión. Entonces, efectivamente aquí en el comentario agregan
que la ley del talión fue el principio fundamental que inspiró muchos sistemas antiguos de justicia, como por ejemplo el mesopotámico, Código Hammurabi o toda la justicia hebraica expresada en la Biblia. Esto no es correcto, porque no se conocía esa palabra, es una palabra latina, y además, como estamos diciendo ahora, el propósito del mandamiento no fue devolverle el daño al otro que lo cometió. Ese no es el propósito, aquí se lo está aclarando. Está diciendo, le dará lo correspondiente a su convalecencia de tal manera que llegue a sanar, o que le proporcione lo necesario para su sanidad. Ahora, ¿qué dice a continuación? Dice, y cuando golpee un hombre a su siervo o a su sierva con una vara y muera bajo su mano, será vengado. Ya hemos hablado que la idea de vengar tenía que ver con la decapitación. Bueno, eso es un tema polémico que era la muerte por espada específicamente. Y esto lo tenía que dictar en todo caso la voluntad divina. No era que yo salía como familiar del siervo a ir a darle machetazos al amo que mató a mi familiar que era su siervo. No es así. Pero ¿qué dice? Solamente inviomo yomaim, si un día o 2 días, ya amot, lo yakum, ¿de acuerdo? Kikaspohu. Dice, si él se levanta, entonces lo yukam, perdón, no será vengado porque es parte de su propiedad adquirida por dinero. ¿De acuerdo? Está diciendo simplemente que lo importante es que haya quedado vivo en este caso y que se respetará esa determinación que hay en el trato de estas personas. Por eso es que hablamos en la última clase el tema de la esclavitud y la servidumbre, y que por eso habíamos dicho que toda esta legislación acerca de la esclavitud era disuasoria, porque estaba mostrando a los israelitas cómo iba a ser de complicado caer bajo el trato o el dominio de una persona extranjera. Entonces luego dice, "Veji yenatsu anashim benakafu isha hara veyatsu yeladeija velo yihye ason anosh yanesh kasher yashit alav ba'al isha benatam biflilim". Esto creo que en parte ya lo habíamos estudiado en alguna mitzvah anterior, que es que cuando algunos hombres saliesen, digamos, en disputa también, y golpeasen a una mujer embarazada y saliesen sus niños, y no haya ocurrido, digamos, que no haya sido por un accidente, serán castigados tal como se lo imponga el esposo de la mujer y lo darán entonces por causa de los niños que han salido, ¿no? Pero si ha sido un accidente, entonces pondrás una persona en lugar de una persona. Aquí es importante esta expresión tahat, en lugar de. ¿Por qué? Porque el propósito evidentemente tiene que ver con la reparación, no con la perpetuación del daño, porque no tiene ningún sentido. El propósito por eso queda enmarcado en que sanar le proporcionará la sanidad. Entonces, cuando aquí dice pondrás una persona en lugar de una persona, lo que está hablando es de la tasación, como ya lo he explicado antes, de cómo se debería o se podría compensar esto. Y luego dice ayin tahat ayin, shen tahat shen, yad tahat yad, regel tahat regel. Y todas las demás especificaciones, siempre está usando la palabra tahat en lugar de. Por eso es que cuando Mashiach en el Evangelio, aquí lo tengo también abierto ya con antelación, Mateo capítulo 5, el versículo 38, pero podemos leer antes perdón, el 39, aquí vamos a leer el 38. Él les dice, ustedes escucharon que fue dicho, ojo, y fíjense ustedes, esta versión interlineal coloca bien en lugar de, porque aparece la palabra anti, en lugar de ojo, y diente en lugar de diente. Eso está en la Torá. Ahora, ¿cuál es el marco al que se va a referir Mashiach? Fíjense ustedes la aclaración o la especificación que hace, que es donde algunos piensan que él está aboliendo a Moisés y no es así. Dice, pero yo estoy diciendo a ustedes que no resistan, que no se pongan en pie contra el malo, ponero, el malo.
Ya he explicado en otras ocasiones que el malo en este contexto histórico es básicamente todo aquel que no respeta la Torá. Y el malo que todos los días se podían atravesar en la calle o tener de vecino era un extranjero, a un romano o a un idumeo o alguna otra persona que habitase y que no respetase la Torá. ¿Qué es lo que nos está enseñando entonces Mashiach? Que este principio de restauración, de restitución, que es exigible para el pueblo del libro entre creyentes, no salgas a tratar de aplicárselo al que está afuera, al que es malo. Inclusive, un mismo israelita, si se porta como uno de ellos, no tiene caso. ¿Por qué? Porque dice, sino que el que te está dando la bofetada, ponle la mejilla y vuélvele la otra. ¿Por qué? Porque es que no tiene caso. No tiene caso. Por eso es que el apóstol Pablo también utilizó este fundamento para decirle a los corintios, ¿sabes qué? Si tú te consideras creyente y estás llegando a un pleito y ve que la cosa está ya saliéndose del concepto de creyente, resiste mejor el agravio. Sufre mejor el agravio y ya te vas haciendo la idea de qué tipo de persona es esa. Esto es un llamamiento muy importante para todos nosotros como creyentes. Tenemos que tener un respeto profundo por los principios de la Torá. Ya la Torá nos está diciendo que si yo llego a causarle un daño a una persona, yo tengo que responder por esos daños, que tengo que procurar sanidad si yo he cometido ese daño. Tengo que proporcionar todo lo que represente la restauración. El reponerle, el mejorar lo máximo posible el estado para que sea muy similar al original. De eso se trata. Todo lo demás es la explicación. Entonces está diciendo básicamente que Mashiach lo está mostrando y está colocando. ¿Sabes qué? En lugar de ese trato que esa persona mala te ha dado, tú le tienes que devolver un trato bueno, porque es importante enfatizarlo también. No solamente está diciendo no le vayas a aplicar esta ley o exigírsela al que es malo, aprovecha y dale un ejemplo de cómo nos portamos entre nosotros. Entonces, por eso dice ojo en lugar de ojo. Si el ojo de esa persona ha sido malo contigo, tú debes procurar inclusive no solamente no ir a reclamar estas cosas porque no tiene caso, sino en todo lo posible devolverle un buen ojo, devolverle una buena mano, devolverle un buen pie y cosas por el estilo, ¿no? Eso es todo lo que está diciendo aquí. Si te ha hecho una herida, pues claro, no le vas a devolver una herida buena. Es todo lo contrario, o sea, una especie de cicatrización. Estamos hablando en sentido figurado, ¿no? Claro está. Toda cosa, toda acción maligna que proceda de una persona, nosotros tendríamos que ir a devolverle en sentido positivo lo contrario. Por eso Pablo lo dice más adelante, no devolváis mal por mal, ¿de acuerdo? Sino más bien venced con el bien al mal. Esto no es cualquier cosa, es un desafío muy grande, hay que reconocerlo, porque todos nosotros, fíjense ustedes, tenemos como concepto de justicia, no sé, el que la otra persona reciba lo que yo recibí, pero ya hablamos de eso un poco en la última clase y eso suena más a venganza que a justicia. Esto es una discusión muy profunda, porque tendemos a confundir venganza con justicia. Tenemos que saber, primero de todo, recordar que hay dos tipos de justicia según la Escritura. La justicia que es según Dios para salvación, la tzedakah, y la justicia que es el tzedek, la búsqueda del deber ser, el estado ideal. Fíjense ustedes, estos conceptos de justicia no necesariamente están conectados con la idea de venganza. No, la venganza es otra cosa. Estamos hablando del estado ideal, o sea, que si de mí depende ese estado ideal de las cosas, pues yo podría ir a procurarlo. ¿Me hago entender? Porque lo otro se llama venganza. Entonces, ¿qué dice la Escritura? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar al repudio de Hashem, porque está escrito, mía es la nekama, la venganza,
yo daré el pago, dice el Señor. Yo daré la retribución. Entonces, ya con eso nosotros tenemos que tener perfectamente claro, y está también escrito en la Torá, que no podemos confundir venganza con justicia. Justicia es el estado ideal. En el estado ideal de las cosas es como si esa persona que me afectó no lo hubiera hecho. Y yo no le guardo el rencor, no le guardo estas cosas, no procuro su mal, no procuro su destrucción, etcétera. Yo me voy a portar desde el estado ideal. El estado ideal indica pues que yo no tengo que cambiar mi esencia, no tengo que cambiar mi forma de pensar o de ser y puedo procurar portarme de la misma manera. Eso es súper desafiante. Es un alto nivel esto en cuanto al desafío que tenemos como personas. Somos muy reaccionarios y estos días yo lo he comentado con algunos hermanos que he estado viendo el ejemplo de Moisés en el desierto, ¿no? Me ha impactado muchísimo, no sé por qué, de una manera muy especial, pero claro, Moisés tenía toda esta turba de gente a veces quejándose, acusándole, diciéndole calumnias, etcétera. Y cuando hubo la ocasión de que ellos pudieran ser destruidos porque Dios dijo, quítate Moisés que lo voy a destruir, el testimonio de la escritura nos dice que Moisés no se había tomado estas cosas a personal y en contra suya, él sabía que esto era más bien con Dios. Y aún así intervino o intercedió en favor de ellos, orando en favor de los pecadores y todo esto. Eso es impresionante, impresionante. Así que el desafío ahí está y hay que decirlo, hay que mencionarlo. Aquí me preguntan, ¿cómo funciona esto entre hermanos cuando por enseñar mandamientos se vuelven hostiles a uno por eso? Hombre, eso es una buena pregunta, ¿no? Porque ya lo estamos diciendo ahora, lo que tenemos que aprender de esta mitzvah y dejarlo claro es no perder nosotros el estado ideal de las cosas que conocemos. Es decir, si la persona te comienza a intratar o a decir cosas, como decía ahora, como Moisés, oye Moisés, ¿para qué nos sacaste para matarnos de hambre? Es injusto ese comentario, es desafortunado, ¿no? Es lamentable, llamémosle así, ¿no? Pero Moisés no se puso a devolverles ahí algún tipo de retribución o de venganza o cosas por el estilo. Guardó silencio inclusive. Es impresionante. Y eso lo hablamos también con relación en el salmo que estuvimos estudiando, en el himno 39, creo yo, ¿no? ¿Verdad? Del tema del silencio, guardar silencio. Y si vas a abrir la boca, pues que sea inclusive para recordarle, oye, esto que estás haciendo no está bien. Como siempre he puesto el ejemplo, ¿no? Mashiach, cuando le estaban juzgando, le dieron una bofetada y antes de volver la otra mejilla, le dio la oportunidad al otro de que hiciera contacto con la realidad y le dijo, ¿por qué me pegas? Eso es lo que hay que hacer. Ese es el ejemplo práctico. No ir a pedir, no sé, Señor, envíale esto o lo otro. Simplemente darle a la persona la oportunidad de confrontarse, de poner los pies en la tierra y ya está. Hasta ahí, si después de la confrontación te va a seguir golpeando, bueno, en lo posible lo vas a evitar, claro está, ¿no? No te vas a poner allí. Pero si no pudieras evitarse, pues silencio. Es un desafío muy tremendo, muy fuerte. Estamos constantemente desafiados a esto, pero simplemente tenemos que aprender a guardar silencio. Eso ha sido un mensaje de esta última semana para acá impresionante. Y aquí lo estamos también como confirmando, ¿no? Ahora, si estamos entre hermanos, por eso lo primero que hay que preguntarnos es, si una persona a ti te hace algún daño, algún tipo de daño, lo primero que tienes que preguntarle es, ¿tú te consideras creyente? ¿Conoces la Torá? Si esas dos respuestas son positivas, no cabe decirle otra cosa, sino ya tú sabes lo que tienes que hacer. Así. Y si no lo sabes, pues no sé. Y si, no, si te dice, no, yo no sé, bueno, entonces ven y vamos a consultarlo, ¿de acuerdo? Con una persona neutral, autoridad que también conozca la Torá y ya nos dirá qué vamos a hacer. Y así es como empieza a articularse y a dejarse que la justicia fluya de manera normal. Pero como bien decía el apóstol Pablo,
ya es problemático entre nosotros que haya pleitos. Ya eso es una especie de síntoma, por no decir enfermedad. Que entre ustedes haya pleito, eso está complicado, porque debemos llegar todos al nivel de estar muy apercibidos de nuestras acciones y tener la capacidad de apenas darnos cuenta de que hemos causado un daño a alguien, salir automáticamente a buscar la manera de resarcirlo. Eso tiene que nacer de cada uno. Somos creyentes, no podemos ir por la vida codiando a los demás, sacándolos del camino, estropeándolos, pisándolos como si nada. No puede ser. Eso no es de creyentes. No sé, tal vez de pronto de un principiante, eso es otra cosa, qué sé yo, ¿no? Pero que entre maduros, entre la gente que dice que sabe Torah o que guarda los mandamientos o que teme al Señor, hombre, esto no necesita recordárselo, ya debería saberlo. Pero aún así, puede ser que no lo sepa porque la gente no es adivina, a veces no se da cuenta, y bastaría con la primera insinuación, decir, oye, no sé, un silenciamiento, un distanciamiento, un cambio en el trato. Uno es adulto y se da cuenta, ¿no? Según las cosas. Y si no, pues que se lo diga de frente. Es decir, oye, yo estoy así contigo porque me siento que me has lastimado en esto. De pronto no te has dado cuenta. Y uno tiene que tener siempre la actitud de escuchar, evaluar efectivamente si fue un caso de confusión, alguna cosa que de pronto no estuvo en la intencionalidad, porque todo eso es posible. Pero si el asunto evidentemente fue así, hay que procurar resolverlo. Por eso Mashiach lo dijo, ponte de acuerdo con quien tiene un pleito contigo. Inclusive antes de ir a dar la ofrenda, si alguien tiene una acusación contra ti, es mejor que vayas allá a que vengas aquí a cumplir con un requisito religioso y todo esto, teniendo una acusación pendiente por allá. Por eso Mashiach llegó a decir, ¿quién me redarguye de pecado? Y eso es una expresión muy profunda, es muy amplia, porque pecado no solamente es lo que pudiéramos señalar allí en la Torá, por ejemplo, abiertamente, sino que implica cualquier reclamación que una persona pudiera elevar contra ti en ese sentido. Eso es muy importante decirlo, ¿no? Entonces, por eso llegó a decir, y vamos a encontrar en la Torá que tanto Moshe como el profeta Shmuel llegaron a decir en su momento, ¿a quién le he tomado yo un asno? Esa es una expresión idiomática que se utilizaba para decir, bueno, ¿a quién le debo yo algo? ¿De quién he tomado yo un asno que de pronto no sé? Que me venga y me lo diga aquí ahora. Si tiene algo de qué acusarme, porque allí es donde entonces cobra vigor, saca la viga de tu ojo para que puedas ver la pajilla del otro. Pero es importante porque juicio tiene que haber. Juicio, como lo hemos explicado, aplicación del procedimiento legal, del debido proceso, el mishpat. Entonces, para estas cosas, justamente tenemos que, primero que todo, asegurarnos de que estemos en la capacidad de reclamar algo así. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la conclusión de esta mitzvah, como para ir volviendo a nuestro texto. Y por eso está complementada con Levítico 24:19. En Levítico 24:19 tenemos casi que la repetición de esta disposición bíblica de Éxodo, pero con, bueno, casi los mismos ejemplos. En Levítico 24:19 dice, Make nefesh behemá yeshalmena nefesh. El que golpea a una bestia, fíjense ustedes, nefesh behemá yeshalmena nefesh tahat nefesh. El que golpea a una persona o una bestia en general, la tendrá que reponer nefesh tahat nefesh, persona en lugar de persona. Pero siempre cuando dice en lugar de significa restaurando. Eso es así. O como bien lo explicó nuestro maestro, sobreponiendo lo bueno por encima de lo malo. Veis que y un hombre que cause un imperfecto entre su prójimo en su pueblo, Kasher saquen y hacelo, tal como ha cometido, así le será hecho a él. ¿A qué se refiere? Que en este caso
no se trata de ir a infringirle un quebranto a cambio de un quebranto, sacarle el ojo a cambio del ojo, apoyarle el ojo en lugar del ojo que él puyó. No, estamos hablando justamente de ir a buscar de esa persona la reparación o la restauración, de que en lugar de ese ojo que afectó, sepa reparar un ojo. Y si no se da eso, si es malo y no es consciente en el sentido de que no quiere, no tiene la voluntad de hacer lo que la Torá le está ordenando que haga, ya es un asunto de rebelión contra Dios. Ya aquí en este caso nosotros le pasamos el caso a Dios y que Dios juzgue. Y nosotros debemos seguir siendo buenos, no procurar la venganza, no procurar nosotros, como dice por allí, tomar acciones, la justicia por la cuenta, lo que se llama, hay otro término muy especial, vías de hecho, es el término técnico que a veces se utiliza, vías de hecho. No, eso no es bien para nosotros, porque no estaremos ejerciendo justicia, sino venganza. Eso es muy importante distinguirlo. Bueno, muy bien. Básicamente esa es la mitzvah 136. Quisiera saber si hay alguna pregunta sobre este caso, porque yo sé que de pronto es algo con lo que estamos más enfrentados o más desafiados en ese sentido. Pero eso, espero que haya quedado claro, ¿no? Si igual pregunten si sienten la necesidad. Bien, vamos entonces de momento, si se animan, a la mitzvah 237. Sigue con los daños. Está basada en Éxodo 21:18. Vamos a volver a Éxodo, capítulo 21, versículo 18. Dice así, perdón, más adelante, es el de abajo, es en el versículo 28 es la cuestión. Dice, "Vejiyigach shor et ish o et isha". Cuando un toro acornee a un hombre o a una mujer, vamet, y muera, Sakol Yisakel Hashor, ha de ser apedreado el toro. Veloya Gel, y no será comido, no se podrá comer su carne, el besaró, Uba al Hashor Naki, y el dueño del toro estará inocente. Estamos hablando de un caso muy, digamos, atípico, ¿no? Un caso, digamos, de accidente, de un caso fortuito, una fatalidad. Pero luego dice el 29, viene a especificar, Beimishor nagahu mitzmol shilshom, pero si el toro es corneador ya de antes, dice literalmente mitmol shilshom, es como si dijera de antes de 3 días, ¿de acuerdo? De antes de 3 días, como para que nos hagamos una idea. De what viva alav, y se le ha dado testimonio a sus dueños, Beloyish merennu, y él no lo ha guardado, Behemit ish o isha, y llega a provocarle la muerte a un hombre o a una mujer, Hashor yisakel vegan bealav yumat, el toro será apedreado y su amo también será muerto. Claro, aquí estamos hablando de un homicidio por negligencia. No es que lo está matando directamente, pero su negligencia ha provocado la muerte de personas. Y esto está pasando mucho hoy en nivel de gobierno, por ejemplo. Por ejemplo, hace poco ocurrió un huracán y le avisaron al presidente de Colombia, por ejemplo, que venía el huracán, no tomó ninguna medida y el huracán se llevó muchas personas. Claro, él es el directo responsable, porque ya le habían avisado. Si esto se aplicase, por ejemplo, él estaría bastante peligroso aquí de perder su vida. No tendría forma de escaparse en ese sentido, ¿no? Porque estamos hablando de un perjuicio irreparable por negligencia. Pero mire lo que dice aquí, versículo 30, Im kofer yushat alav. Aquí es donde aprendemos que la palabra kofer es el pago del rescate, pero estamos hablando pago del rescate no aplicable a la salvación y la vida eterna. Estamos hablando del pago del rescate para preservar la vida. ¿De acuerdo? Kofer. Dice, si el kofer se le impone, él dará el pago del rescate de su pescuezo conforme a todo lo que se le imponga. O sea que
Mira qué impresionante, no le pone un monto específico, conforme a todo lo que se le imponga. O sea, ¿por qué? Porque aquí hay un principio que hasta el propio Hasatán conocía cuando se lo dijo a Dios, ¿no? Con respecto a Job, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Eso ya lo sabía hasta Satanás. Entonces, lo que está diciendo esta Torá es que una persona, si quiere preservar su vida, pues mira, toca despojarse de lo que te digan. Dame la finca, dame la casa, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es la vida, es algo irreparable. Cualquier compensación ni siquiera es compensación, es una reparación simbólica. Es una reparación simbólica porque una vida es irreparable y es incompensable. Por eso la pena primaria es la muerte en ese sentido. Es decir, mira, la única forma aquí es que tú no sigas matando gente en este caso y bueno, consideres muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Pero puede ser que le impongan, y fíjense ustedes, aquí tiene que ir al tribunal, esto no puede ser de persona a persona. Todos estos procesos tienen que pasar por un tribunal de justicia que sea el que evalúe todas las condiciones y que sea el que determine lo que tiene que proceder aquí. Entonces luego dice el versículo 31, o si es un hijo lo que acornea a una hija, conforme a este mishpat le será hecho, conforme a este debido proceso le será hecho. Primero, pues muerte, y si no, o si los afectados, los familiares, aceptan una reparación simbólica, entonces se le tiene que imponer y tiene que acceder. Fíjense ustedes que esto es lo que pudiera explicar otra de las causales de por qué una persona inclusive pudiera llegar a terminar en servidumbre o esclavitud por negligencia, porque una desatención o indelicadeza, una amonestación de este grado donde la consecuencia puede ser una cosa irreparable, entonces puede llevar a la ruina y a la esclavitud a una persona por negligencia. Óigase bien, negligencia. Por eso el apóstol Pablo lo dijo en términos positivos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio lo dijo, ¿no? Dice, en todo lo que requiera diligencia, nada perezosos. Hay personas que por simple pereza, física pereza, pero hay que ver detrás de la pereza que hay a veces. A veces detrás de la pereza puede haber también algo de rebelión, algo de simplemente no querer, y eso hay que examinarnos todos, porque detrás de eso puede haber todo eso. A veces uno toma la pereza muy folclóricamente, ¿no? Muy humorísticamente, pero es que no podemos pasar las cosas porque sí, a veces detrás de la pereza pueden haber otros elementos. Entonces, ¿cómo es que una persona que se le está advirtiendo que su toro puede causar un daño irreparable no hace nada? Esto es muy fuerte. Por eso tiene una sentencia tan fuerte. Así de sencillo, ¿no? Fíjense ustedes. Entonces luego dice el versículo 32, si es un siervo lo que acornea al toro o una sierva, Kesef shloshim shkalim iten la adonav, le dará entonces un precio de 30 shekel de plata a su amo y el toro será apedreado. Fíjense que aquí hay una cuestión muy curiosa porque todo esto indicaría de que cuando hablamos de siervos aquí no estamos hablando de siervos hebreos, sino de extranjeros. Y esto es muy fuerte porque ya te das cuenta que Dios está haciendo diferencia entre la vida de los hijos de Israel y la vida de los extranjeros. Y aquí en particular está haciendo una especificación del monto de plata a reponer. En cambio, en los otros casos simplemente dice conforme a todo lo que le sea impuesto. O sea, que la suma tiene que pasar por aquí y de aquí para arriba. Y luego la siguiente mitzvah, vamos a ver en el chat que me están preguntando algo. Aquí me dicen, estos mandamientos eran para los incrédulos también. Es que ya estoy diciendo ahora, esto es para israelitas, por eso el objetivo de todo este mandamiento es primero que todo nosotros ir aprendiendo hoy cuál es la actitud de un creyente, para luego darnos cuenta, ¿cierto? Cómo es que nosotros debemos conducirnos para evitar llegar a cosas complicadas.
Todo esto se está colocando como un escenario. Ahora, si es para el caso concreto, evidentemente esto se está aplicando para el pueblo de Israel, porque repetiríamos lo dicho. Entonces, alguien que tiene un toro que es un incrédulo y el toro hace el daño, lo mata, hombre, ya toca ir a la autoridad civil. ¿Me explico? En este caso ya toca iniciarle un proceso porque en el mundo, que es su autoridad, existe un procedimiento civil, un procedimiento penal, todo eso, ya que lo hemos hablado, que es un poco tedioso, que a veces hay que evaluar según qué cosas vamos a ir. En este caso estamos hablando de un homicidio. Hombre, esto merece todo el tratamiento, claro está. Pero que debemos enfatizar que esta mitzvah es para decirle, oye, tú sabes lo que hay que hacer. Yo no tengo ni siquiera que llevarte ante un tribunal que sea de ti que nazca, oye, vamos a entendernos a ver cómo puedo repararte. Eso lo tiene que decir el que causó el daño. Que lo tenga que decir el afectado ya está un poco mal. Ya se ve bastante mal, porque no puede ser. Aquí me dice, buenas tardes, este mandamiento se aplica hoy, pagar con la vida, creo no, pero si pagar rescate a la persona afectada, esto solo sería entre hermanos en la fidelidad de Dios, si el caso sería un incrédulo, uno debe aplicarlo y cumplirlo. Estamos hablando, es lo dicho ahora, no tiene que ver con lo que estaba mencionando. Sabemos, como bien lo dijo Mashiach, no resistas al que es malo. Por eso es el principio general que tenemos que nosotros ubicarlo. El malo es el incrédulo, el malo es el que no respeta ni tiene temor de Dios. Entonces nosotros a esa persona no le vamos a ir a decir, oye, que mira, que la Torah dice que me tienes que esto, o que te tengo que llevar para que tú me pagues esto. No, en este caso, como mucho, y aprovechando el sistema que tenemos, se le puede llevar ante un juez, porque es que todo tiene su contexto, por eso tenemos que aprender a leer la Biblia en contexto. Porque en esa época, por ejemplo, el malo, que era un extranjero, un romano, estaba amparado por la ley de Roma, porque era la que prevalecía, y puede ser que la justicia romana no estuviese en consonancia con el principio de la ley bíblica. Entonces, ¿qué más ibas a hacer allí? Ahí es donde Mashiach dice, no lo resistas. ¿Por qué? Porque si ya lo lleva a los tribunales y no pasó nada, pues mira, déjalo hasta ahí. No tienes que ir más allá. Porque luego vamos a tener son más problemas. Entonces, si un incrédulo me afecta a mí, yo puedo ir a la autoridad judicial del lugar donde vivo, si es que de pronto no es la mejor relación con esa persona o es un desconocido, en fin, esto pasa con accidentes, con todo, ¿verdad? Si vamos a ese estrado judicial y ya se resolvió la cuestión y no fue a favor nuestro por alguna razón extraña, hombre, pues ya dejémoslo hasta ahí. Hay instancias, por eso es que es importante saber, todos deberíamos tener la responsabilidad de conocer nuestro sistema judicial, porque hay instancias, hay primera instancia, segunda instancia, hay apelaciones, hay recursos, eso puede tomarse hasta 4 o 5 años. Por eso he dicho en otras ocasiones anteriores que no podemos tampoco pensar que si algo no se da en el momento, entonces ya no es justicia, porque acuérdense que los procesos judiciales en el mundo, por ejemplo, ya luego tienen lo que se llama una indexación, es decir, se han pasado 5 años, esos 5 años se computan y se repara. Y hay que decirlo que es así, o sea, funciona de esa manera. Lo que nosotros tenemos que aprender es a distinguir que estas leyes nos caracterizan y la forma como está escrita la ley para nosotros los creyentes está dada para que el que causó el daño corra automáticamente a ver cómo lo repara. Esa es la enseñanza. Esa es la actitud. Si no se ha dado cuenta, pues nosotros tenemos el deber de decirle en persona, como lo dijo Mashiach, ve con él en secreto y dile, oye, me has causado este daño. Si no te escucha, trae 2 testigos contigo. Si no escucha a los testigos y a ti, llévalo ante el tribunal de la congregación. Si no escucha a la congregación, mira, ¿qué dice? Ese es un incrédulo. Ese es un gentil y publicano. Lo apartarás de la congregación. Y ya está. Simplemente hasta ahí. Este no es un creyente. Pero por eso te digo que
tenemos que entender cuál es el propósito del mandamiento. El propósito es ese, que el que hizo el daño vaya corriendo a repararlo. El afectado no tendría por qué estar presionando ni gestionando ni estas cosas. No, no, porque ya, por eso le dije hace un momento, la pregunta aquí es, ¿tú eres creyente? ¿Conoces la ley? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Eso, como mucho, pero ahí está el procedimiento, ya lo hemos dicho. Si la persona no se ha dado cuenta, díselo aparte, llama a testigos, todo esto, y si no, llévalo a la congregación, llévalo a los ancianos y ya se irá viendo el proceso a seguir. Pero que ya es desafortunado, repito, que tengamos que nosotros tener que ir allí. Sí, efectivamente en Mateo 5:25, que está ahí casi en el mismo contexto, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es excelente esta cita, gracias esposa. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cuadrante es una moneda romana, una moneda que es de la menor denominación, o sea, hasta el último cuadrante, hasta el último centavo, diríamos hoy nosotros, hasta la última unidad monetaria que se ponga, ¿no? Ese es el sentido y esta cita es excelente para complementar. Aquí me están preguntando, Shalom, en estos momentos que vivimos como Cajal, que estamos tan dispersos, cuando somos testigos de un mal proceder, ¿será? Quería saber ante qué juez podemos llevar a un hermano que está procediendo mal una mitzvah. Hombre, esta es una muy buena pregunta y yo creo que tengo que consolidar lo que he enunciado en alguna ocasión. Con los hermanos estamos intentando precisamente constituir una especie de cuerpo de federación de los grupos y congregaciones, llamémosle grupos mesiánicos de aquí de España, que tenemos ahí un consejo de varones, llamémosle de esta forma de momento, y pues en este caso sería ese, el, digamos, a futuro. Ya tendría que ver si de pronto para este año civil que viene, podemos hacer un anuncio oficial, ¿de acuerdo? Para que se sepa que hay unas instancias, pero que en todo caso debería, repito, es que ya debe ser clarísimo que si le dices aparte a esa sola persona, ya debería pellizcarse automáticamente. Lo acabamos de leer. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas en el camino. O sea, no esperes a que llamen ni siquiera a dos, tres testigos. No esperes ni siquiera que lleven al tribunal. Hombre, que eso es vergonzoso. Que no podemos andar así por la vida. Eso no es serio. Eso no es de gente adulta. ¿Eh? Ahora, si es que las cosas va pintando por allí, ya podemos llegar a imaginarnos con quién estamos enfrentándonos, con quién estamos hablando. Ya desde el primer momento, ya esto puede oler un poco complicado. Pero aún así hay que cumplir con el procedimiento y no dejarnos llenar de malicia, ¿no? Hay que cumplir con el procedimiento. Bueno, te traigo a dos o tres testigos para ver si soy yo el equivocado, si yo soy el que está exagerando. Y ya con dos o tres testigos debería ser suficiente. Aún así, todavía hay una última oportunidad que es acudir a este especie de juicio. Y por eso les digo, pues que en nuestro caso, en nuestras congregaciones, los ancianos siempre han sido los que, o los varones, para decirlo, porque anciano a veces es una palabra que se malentiende. Anciano no necesariamente tiene que tener el pelo blanco y estar ya con bisnietos y todo esto. Anciano tiene que ver con una persona que tiene ese grado de madurez para intervenir en un juicio, para aplicar con conocimiento la Torá. Así de sencillo. Entonces, son o eran los ancianos de Israel los que constituían, evidentemente, esta sala de procedimiento, esta sala de juicio. Y, pues, si en una congregación, por ejemplo, que sé que hay casos donde no hay este cuerpo de varones debidamente preparado, entonces por eso es ahí donde ya tendríamos que acudir a un grupo más cercano o a una especie de sala como la que estamos intentando formar. Por eso es importante, y lo he dicho yo, que esto no se ha hecho casi nunca en la historia de la cristiandad.
Aún así, sin embargo, acabamos de escuchar hoy una noticia bastante complicada y sí se ve que cuando ha sido un caso muy severo han llegado a aplicar un procedimiento de sanción. O sea, que sí que lo hay, pero parece ser que ya es cuando el asunto es muy, muy fuerte. A veces se habla de disciplina en algunas congregaciones, etcétera, pero claro, no se hace quizá dentro de todo este contexto con el conocimiento de las mitzvot y todo lo que básicamente está reglamentado en la Torah. Con esto no quiere decirle que lo estén haciendo mal ni nada, pero que justamente nosotros que estamos estudiando somos los que más atención le tenemos que prestar a esta cuestión, ¿vale? Básicamente esa es la idea. Así que en concreto, la Javerá que pregunta que hacia dónde va esto, hombre, tendríamos que buscar a los hermanos más cercanos o ya de aquí en adelante nosotros notificaremos si estamos en condiciones de conocer este tipo de casos, ¿de acuerdo? Y establecer cuál sería el procedimiento. Pero ya tocaría esperar un poco al nuevo año civil para arrancar pues con todo el tiempo que tenemos que hablar en estos días también. Bueno, muy bien. Entonces, estamos hablando efectivamente de esta sección de daños. Bien, pasamos a la mitzvah 238. Vamos a tratar de cerrar hoy con la 240 para ya ir aproximándonos en números redondos. Dice el 238 que ya lo hemos leído, ¿no? Cuando algún hombre abra un pozo. Estamos ahí mismo en Éxodo, versículo 33. Sigue diciendo. ויפתח ישבור או יכרה ישבור ולא יחסנו ונפל שם שור או חמור בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו. Dice, cuando un hombre abra un pozo, o sea, lo destape o lo excave y no lo cubra, otra vez negligencia, y caiga allí un toro o un asno, el dueño del pozo pagará dinero, le devolverá a su dueño y el muerto será suyo. Vete a saber para qué podría de pronto servir un toro muerto. Bueno, el toro tal vez porque se puede comer, pero el asno, pues no sé para qué efectos podría servir, qué sé yo. Bueno, esas son cosas que no me atrevería yo a especular porque no sé mucho del mundo animal ni qué se puede aprovechar de un asno muerto. Pero en general lo que está diciendo es cualquier animal, ¿no? Lo que pasa es que estos son, digamos, los animales más grandes de trabajo, pero aquí cabe una oveja, cabe todo lo demás. Lo que estamos hablando es los dos puntos, negligencia y la necesidad que tiene de reparación. La negligencia. Toda negligencia puede contraer efectos que lleguen a necesitar una reparación. Así, eso es la síntesis general que tenemos que tener clara. Luego dice el 35, y si es un toro el que golpea al toro de su prójimo y muere, el toro, venderán el toro vivo y partirán su ganancia, su plata, y también al toro muerto lo van a partir por la mitad. Ya, eso es un trato en esas circunstancias. Pero ahora, ¿qué dice? Pero si se sabe que el toro era corneador de antes, de Mitmol Shilshom, de 3 días para atrás, y no lo ha guardado su dueño, entonces pagará el toro en lugar del toro y el muerto será suyo. Volvemos a ver entonces que es toro en lugar de toro, es decir, no es ir a matar el toro de él, es que él reponga el toro perdido y el muerto se lo queda. Fíjate tú, ¿no? O sea que esto nos vuelve a mostrar que la intención es la reparación, no ir a infligirle el mismo castigo a él. Es la reparación. Lo que interesa, el sentido de la justicia aquí es la reparación. Eso es importante. Yo creo que es uno de los términos que podemos ir asociando. El sentido profundo de la justicia es la restauración, es la restitución, es el saneamiento, la recuperación. Esos son los conceptos que tenemos que ir asociando con justicia. No venganza, no maldad, no daño, no me las tiene que pagar. Estas cosas no. Eso no se llama justicia. Eso es otra cosa. Tenemos que ir reprogramando nuestro lenguaje, ¿verdad? Bueno, muy bien.
Esto es una extensión de lo dicho, es otra causal de daño, así que vamos a avanzar rápidamente. La 239 es lo que se dice a continuación, que también creo que lo hemos tratado con el tema de los robos, que aquí lo dice al final. Dice, cuando un hombre se robe un toro o un cordero y lo sacrifica o lo vende, entonces 5 unidades del ganado vacuno va a pagar en lugar del toro y 4 unidades de ganado caprino en lugar del cordero. Y estamos hablando aquí de un cordero lechal, que es el que se llama C, o sea, un corderito de un año. Tiene que devolver 4 unidades del rebaño, ya grande seguramente, en lugar de ese corderito lechal, de ese cordero de un año. Esta es la disposición. Ya luego en el capítulo siguiente continúa haciendo otras especificaciones. Dice que si en la persecución se encuentra el ladrón y es golpeado y muere, entonces no habría delito de sangre en este caso, ¿no? Pero luego dice a continuación, si resplandece el sol sobre él, tendrá responsabilidades penales por el animal que ha sacrificado y ha de pagar. Y si no tiene, entonces será vendido a causa de su robo. Y si encuentra en su mano lo que ha robado, toro, asno o cordero vivo, entonces tendrá que pagar 2. Aquí lo está diciendo, ¿no? Automáticamente, 2 unidades en medio de la persecución, claro está. Así que esto es un poco la legislación que tiene que ver con reparación. Reparación, eh, apagar los ánimos de venganza, perseguir el sentido de la justicia, que es de lo que está hablando esta serie de mandamientos. Y aquí tenemos otro caso de negligencia con repercusión en daños y está basado también en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 4. Vamos a leerlo, que está poco antes de lo que estamos leyendo ahora. Dice aquí, Ki yaver ish sade o jerem, cuando un hombre haga arder un campo o una viña, beshilachet beiro, y envía a su animal, ubier bisde ajer, y quema en otro campo. Estamos hablando de que envía a su animal. ¿A qué se refiere? Claro, es posible imaginar que se ponía un carruaje con el fuego para hacer un recorrido de la quema y puede ser que la bestia se desviaba y se iba para otro campo, que eso es un descuido, es una negligencia. Por muy adiestrado que pudiera estar el animal en hacer un recorrido, no puedes confiarte. Tienes que estar muy vigilante, sobre todo cuando las cosas pueden pasar a mayores. Por eso dice, Meitav Sadehu, Meitav Karomo Yeshalem, con la mejor parte de su campo, la mejor parte de su viña, pagará. Ahí está. Luego dice la siguiente mitzvah, bueno, sí, que es un poco la 241, pero es la misma básicamente. Por eso les digo que si vamos revisando los mandamientos es posible que el número se nos acorte un poco, porque básicamente es lo que dice a continuación. Cuando salga un fuego y encuentre espinos y se consuma lo trillado o lo que está por recogerse o el campo completo, entonces pagará el que haya producido la quema, que haya producido el incendio. Así que esto es otro ejemplo de negligencia porque, claro, puede ser que una persona no haya dimensionado, no haya inspeccionado bien eh, qué elementos pudieran ser agravantes de lo que está haciendo. Un ejemplo es que yo, por ejemplo, me ponga a soldar en mi casa y no he tenido conciencia o no he sido diligente en averiguar el voltaje que puedo usar y resulta que cuando hago eso causa una explosión y esa explosión le quitó la vida a una persona al lado, por ejemplo, porque ha pasado, ¿eh? Es impresionante. En Colombia ocurrió un caso muy triste, muy penoso y vergonzoso, y es que el operario de electricidad llegó con la supuesta autorización de cortar el servicio de energía porque habían facturas que no se habían pagado y todo esto. Y resulta que los dueños de la casa, los habitantes de la casa dijeron, no lo hagas, que hay una persona conectada a un respirador artificial aquí. Y la persona, el operario, no entró en razón, procedió a cortar la energía y resulta que
no atendió, no fue por lo menos diligente de inspeccionar o de llamar a un jefe o yo qué sé yo, ser un poco más precavido, que te están diciendo que puede haber una muerte de por medio. Resulta que cortó la energía y se murió el señor que estaba conectado al respirador. ¿Cómo puede ser eso así? No, no podemos ser tan animalescos, tan bestias, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que nos está invitando es a ser muy cuidadosos, que la vida es, vamos, incalculablemente valiosa. No podemos estar actuando tan descuidadamente, tan desprevenidamente como que vamos a terminar dañando la vida de otra persona. Tenemos que tener todo el cuidado, la negligencia para que nuestro paso, nuestro tránsito por este mundo esté más bien lleno de recuerdos buenos y gratos y no de este tipo de situaciones tan complicadas y desafortunadas. Eso es un poco, repito, el sentido de todas estas leyes de reparación, pero un llamamiento profundo y alarmante a la diligencia, a todo lo que requiera diligencia para evitar daños, perjuicios, cuestiones así por el estilo, tenemos que ser muy, muy atentos para pues no tener que pasar por una situación de estas, ¿no? Pero ante todo, no para evitarla tanto nosotros, sino no dañar a la persona, que es el objetivo aquí. Y si llegase a pasar algo, ya saben, la lección es no esperes a que llegues al tribunal. Ponte de acuerdo lo más rápido posible con el adversario. Y ahí viene el otro que hay que decir. Todos nosotros tenemos también, si llegamos a ser afectados, tenemos la mitzvah de ser propicios al perdón y al arrepentimiento. No podemos colocarnos en esa postura arrogante y soberbia. No, voy a dejar que sufra un poco y voy a dejar. No, tenemos que estar prestos automáticamente a gestionar cuando una persona viene a pedir una restauración o a explorar una solución para un daño que haya causado. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso, Javerín. Esto igual se va a reflejar y se debe reflejar en nuestra vida cotidiana. No puede ser que seamos nosotros los vecinos problemáticos del sector, porque es que simplemente nos da igual lo que diga el otro y el otro y el otro. Hombre, la gente no se anda quejando porque sí. Puede ser que a alguno, ¿no? Pero la gente normalmente no le gusta el problema. Si alguna persona se acerca a ti y te dice, vecino, esto o lo otro, tienes que prestar atención y ver la manera en que puedes aportar. Pero aún, repito, mucho mejor está muy, muy apercibido, para que no seamos nosotros los del mal testimonio de los que vayan a hablar por allí. Que si hablan, hombre, ya sea injustamente, que sea simplemente porque en vez de decirlo nosotros han salido a hablar por allí. Eso ya es otra cosa, que ya sería incorrecto del que lo haga, ¿no? Pero nosotros debemos ser luz ante las naciones, ejemplo, distintos. Si en algo hemos de mostrar precisamente esa estima que Dios nos ha dado, esa dignidad que Dios nos ha dado, es en hacer la vida digna, la propia y la de las personas que nos rodean. ¿Vale? Bueno, Javerim, entonces con esto terminamos en la mitzvah 240 por el día de hoy. Si hay alguna última pregunta o algún comentario que quieran realizar sobre este tema, pues adelante, y de no ser más, entonces daremos por terminada esta sesión del día de hoy. Gracias a todos los que han participado, los que están aquí. Shabbat Shalom y Shabbat Shalom a todos los que nos vayan a ver también en diferido cuando suba el vídeo. Hasta una próxima entonces, Leitraut. Shalom.